Bueno, buenas tardes. Vamos a trabajar hoy con el trabajo práctico que tenían que realizar. En primer lugar, vamos a contar cuál era la idea de los materiales con los que ustedes debieran haber trabajado y que debieran haber buscado, de manera que les sirva este ejercicio para poder comprender el armado de las cuentas de ahorro, inversión, financiamiento, la ejecución del presupuesto de los ingresos, los gastos, el financiamiento, el estado contable, los estados financieros, toda información que ya está como coordinada con los datos que luego vamos a poder tomar para armar una estadística en términos de cuadros de flujos por las transacciones o los saldos o stock. En primer lugar, lo que buscábamos hacer era poder mostrar que un ingreso corriente y definir el ingreso corriente teniendo en cuenta que la clasificación presupuestaria que vamos a usar para los ingresos corrientes va a ser la clasificación económica, definiendo a esta cuenta corriente como dentro de los recursos que se van a distinguir como los tributarios, los no tributarios, los ingresos por ventas o de operación, en el término de rentas de la propiedad. Cuando hablamos de ingresos de operación será para el caso de empresas, podría haber habido intereses que nosotros hubiéramos recibido, dividendos, utilidades, todos los ingresos que definidos como tales hacen a la operación del organismo que los recauda o que por el poder coercitivo que tiene el sector, el Estado, se hace de los fondos necesarios para poder atender determinadas políticas públicas, las cuales va a seguir conforme su programa de gobierno. Entonces, en el primero teníamos la recaudación del IVA. La recaudación del IVA estaba planteada como un ingreso. En nuestro caso, si ustedes buscan en la clasificación por rubro de ingresos, vamos a tener entonces, ¿qué cosa? Los ingresos sobre los bienes y servicios, y dentro de los ingresos sobre los bienes y servicios, el impuesto al valor agregado, definido como un ingreso corriente. Podría haber sido también contribuciones de la seguridad social, rentas de la propiedad y todos aquellos ingresos que nosotros definamos como parte de los ingresos que hacen a la operatoria diaria de la institución. Esos ingresos, si nosotros pensamos cuál sería su impacto en la contabilidad, lo vamos a ver como ingresos corrientes y contabilizar en el haber como un resultado positivo. Su contrapartida, si los recibí, será una cuenta de banco. Si los devengué, que es como el momento del recurso que ustedes comentaron en sus trabajos, teniendo en cuenta que pensamos en que deberíamos mostrar el momento en que el impuesto al valor agregado ha sido declarado y por lo tanto consideramos ese momento como un hecho imponible, el cual podemos captar y decir que tenemos una cuenta a cobrar de uno o varios contribuyentes por un impuesto al valor agregado. Por el lado y no tenemos otra operación dentro de nuestra ejecución presupuestaria, la que pusimos como transacciones. Luego vamos a pasar a la compra de productos farmacéuticos y medicinales, los cuales se buscan dentro del clasificador del gasto, son gastos de consumo, porque con el solo uso se consumen en el momento y por lo tanto en este ejercicio lo vamos a tomar como un gasto para la contabilidad. ¿Por qué digo en este ejercicio? Porque es un ejercicio básico y porque lo que pretendemos mostrar es que con poquitas operaciones
hay una relación entre el presupuesto y la contabilidad que nos va a llevar a armar nuestro esquema de ahorro, inversión, financiamiento o nuestra cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Es una clasificación combinada entre estos ingresos corrientes, los gastos corrientes, las fuentes y las aplicaciones, de modo tal que nos vayamos preparando para entender cómo y clasificamos aquellos que son flujos y cuáles son stock por acumulación dentro de nuestros estados financieros y que nos permitirían mostrar en un cuadro de operaciones o en un cuadro de las estadísticas de las finanzas públicas cuáles van a ser los que van a privar y por qué debemos tener una valoración de ellos conforme a un valor de mercado, un valor corriente. Entonces vamos a clasificar la compra de los productos farmacéuticos y medicinales en la partida presupuestaria 352, cuya clasificación económica va a ser un gasto corriente, no había otra cosa que para poner, y como es un gasto corriente, deberá estar combinadamente clasificado e incluir todos aquellos que compras de productos o con bienes de consumo que no hayan sido asociados a la construcción de algún bien físico. Por otro lado, también teníamos salarios de personal permanente, los cuales en nuestra clasificación presupuestaria van a tener una imputación de gasto, el objeto del gasto, la 111, y nuestra clasificación económica también va a ser un gasto corriente. Entiendan que no forma parte del costo ni de la formación de capital, bruto, por lo tanto no voy a estar construyendo nada con esos sueldos, sino que son sueldos que voy a atender por las personas que trabajan dentro de un programa. Otro gasto que nosotros tenemos dentro de nuestra clasificación son los servicios básicos, que en este caso era la energía eléctrica. Esta energía eléctrica también es un bien de consumo, clasificado como tal. Por lo tanto, la flecha por ahora sigue ahí. Igual vamos a volver porque la idea es que ustedes puedan ver cómo este cuadro les está en este momento guiando para que vean la ejecución presupuestaria y su impacto en la contabilidad. Luego le pondremos más complejidad a esto mismo, pero no va a ser en este ejercicio, claramente. Por otro lado, otra cosa que hicimos fue adquirir un equipo de transporte, pero previo a ello teníamos una venta de acciones y participaciones de capital en empresas públicas. Por lo tanto, en nuestro estado de balance teníamos una situación inicial donde contábamos con ellas y por lo tanto esta disminución por la venta de activos no financieros nos va a disminuir nuestros activos, por lo tanto esto ya no va a generar va a dejar de tener la calidad de activo, ya que nosotros vamos a tener menos cantidad de acciones. En el ejercicio no puse, para que no haya complejidad tampoco, una valoración a la acción en el momento en la venta, ni si va sobre o bajo la par. El precio fue al mismo valor que lo tenía yo en mis estados contables, para que no tener más cosas de diferencias. Por otro lado, adquirimos un equipo de transporte, el cual en la clasificación presupuestaria dentro del objeto del gasto es un bien que tiene que ver con un bien que voy a estar utilizando, y en ese caso nuestra partida utilizada es la 424. Nuestra clasificación económica, como es un bien, va a estar dentro de nuestros bienes nuestros gastos de capital. 44, que son los activos por el equipo de transporte 424,
que equipo de transporte, tracción y elevación, está dentro de los activos no financieros y dentro de los activos no financieros clasificado como un activo fijo para la ejecución del presupuesto en términos del objeto del gasto y para nuestra clasificación económica lo vamos a tener como en nuestra relación del combinado de la clasificación económica con el objeto del gasto como un bien de capital. Luego, esto va a incrementar nuestros activos no financieros. ¿Por qué? Porque vamos a tener que distinguir este activo no financiero, en este caso, como lo vamos a usar, no va a ser alquilado, va a ser un bien o un bien que lo voy a tener para mi utilización y no para generar efectivo. En la clasificación económica, a ver si esto que estoy mirando, estoy siguiendo un ejercicio ya hecho por ustedes para de alguna manera ver y cotejar. Se van a la clasificación económica, buscan en la 424, que tendría que estar dentro de los activos fijos u otros activos, en otra maquinaria y equipo, y exactamente ahí la van a encontrar como una 222, que son activos fijos y otros activos, que en términos y nombres generales vamos a llamarlos como gastos de capital. Los gastos de capital, así definidos, son los que están destinados a la adquisición o producción de bienes materiales o intangibles, inversiones financieras, que incrementan los activos del Estado y sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Podríamos, si así lo tuviéramos definido, incluir en ellos las transferencias de capital. No es algo que se dé en todos los casos. También en este cuadro van a haber gastos de inversión, pero no tenemos para nuestro ejercicio gastos de inversión, pero si los hubiera, los tendríamos como un activo no financiero y esos activos no financieros serían un incremento de nuestros activos. Bien, hemos vendido un activo financiero, como habíamos visto, entonces la diferencia que hay entre una ejecución presupuestaria vista como una fuente o una aplicación es que las fuentes, cuando yo vendo un activo, en este caso las acciones, si se fijan decía que era como objetivo de política y no para financiarme por un inconveniente de déficit. Por lo tanto, la venta de los activos financieros, en este caso, no van a ser para nosotros algo en registrar porque no tenemos. Sí tenemos algo que ya pasamos, que es el interés de la deuda, que son los intereses por préstamos externos, que en nuestra clasificación económica son un gasto de un gasto corriente, y que en la clasificación presupuestaria nosotros tendríamos que tener como un gasto del tipo de intereses. No tienen ni están relacionados con el incremento o disminución del endeudamiento. Entonces, esta venta de activos financieros, disminución como fuente, no va a estar para nosotros, en nuestro ejemplo, teniendo ningún tipo no tenemos ejemplo para lo que estamos haciendo. Si tenemos un endeudamiento, nuestro endeudamiento constó en
una obtención de préstamo externo de largo plazo de organismos internacionales multilaterales de 20.000 pesos. Esto sí es una fuente, un incremento de nuestro pasivo, y para nuestra clasificación económica lo vamos a poder ver como un endeudamiento. En el económico lo tenemos como una fuente financiera, como un incremento de nuestro pasivo, en este caso endeudamiento público. No tenemos ningún incremento por adquisición de activos financieros de largo plazo, que podíamos ser como aplicaciones, pero sí tuvimos una amortización de deuda pública que fue una disminución de nuestros pasivos, y por eso se apunta en el debe, que son 5.000 pesos, que dice amortización de préstamos obtenidos de organismos internacionales multilaterales de largo plazo. Estos dos cuadritos de alguna manera explican lo que estuvimos haciendo. Un breve descanso y vamos a los números. Si tenían dudas, preguntas, las podemos hacer en el lugar de dudas, preguntas. Muchas gracias. Seguimos con el ejercicio.